Muy buenos días a todos, Dios los bendiga. Bueno, pongan mucha atención en los devocionales de esta semana de los estudios y pensando en todo lo que está sucediendo últimamente, no solamente en la iglesia, sino también con los estudios que hemos tenido ya por varias semanas o meses y hablando acerca de la cruz, de la Pascua, del sacrificio de Jesús, de tantas cosas. Y lo como hemos estudiado también de los cambios que la cruz hizo por nosotros, y comenzamos la semana pasada un estudio acerca de la liberación de lo que hace la cruz en nosotros. Y antes de comenzar, yo estaba platicando, bueno, con algunos hermanos diciéndoles acerca de lo que ya saben, que las decisiones que se tienen que tomar referente a la iglesia, del lugar que fuimos a ver y de todo. Yo le decía, mira, nunca vamos a encontrar una unidad perfecta en todo el cuerpo de Cristo. Lamentablemente, la última oración de Jesús en San Juan 17:21 fue su oración al Padre, porque Jesús sabía que era un impedimento tan grande que ese iba a ser el mayor conflicto. Y dio dos razones. Primero en Juan 13:35 dijo, Padre, que se amen los unos a los otros para que todos sepan que son tus discípulos. Y en Juan 17:21 dijo, que sean uno para que todos crean en ellos. Y lamentablemente es triste decirlo, pero no hay unidad. Y no solamente en la iglesia, creo en ti, sino en todas las iglesias. Hablando con varios consiervos, incluso con mi papá hoy en la mañana, ayer en la mañana hablaba con él y me decía varios puntos de su iglesia, de lo que estaban pasando y la verdad, pues todos adolecemos de lo mismo. Ahora, ¿por qué les quiero decir esto? El mayor problema de un discípulo de Cristo es el sujetarse a la autoridad. Y si meditamos un poquito en el conflicto de Rusia y de Ucrania que se está llevando a cabo, han salido muchas historias a relucir y una de esas es la contratación por parte de Rusia de tropas mercenarias para ir a la batalla. Todos sabemos lo que es un mercenario, alguien que pelea por dinero. Y ese reclutamiento pareciera estar organizado por una organización secreta llamada Wagner, así dicen ellos, que son mercenarios, son paramilitares, muchos de ellos con antecedentes penales, con deudas o sin pasaportes, que son contratados por una cierta suma de dinero en diferentes países que también están en conflicto, como Siria, Libia, y en diferentes guerras han intervenido y son de diferentes nacionalidades. Hay árabes, asiáticos, veteranos militares de cualquier parte del mundo. Y ellos no pelean por alguna bandera o una ideología, tampoco por cuestiones éticas, lo hacen únicamente por dinero. Y se habla alrededor de 40,000 que estarían alistados y ofrecidos para empezar a causar problemas en Ucrania. Ahora quiero decirles esto. Yo como pastor no soy experto en tácticas militares y solamente les estoy dando a conocer algunas noticias al respecto para hacer un paralelismo con los mercenarios de la fe. Un mercenarios que, por ejemplo, que han sido contratados, pero por el infierno, y que como los otros no tienen bandera, ni ideología, ni ideales, ni lealtad, ni fidelidad, ni ninguna ética, y están dentro de las filas del Evangelio solo por dinero o por intereses propios. Son fáciles de individualizar, no tienen códigos morales, no tienen fundamentos doctrinales, son llamados muchas veces motivadores, conferencistas, entretenedores, contadores de chistes, de anécdotas, pero no les interesa la gente que sea confrontada y que se arrepienta y que se vaya al cielo, sino cuánta gente pueden juntar. Ahora, quiero decirles muy claramente, nunca ha sido la idea de la iglesia que Dios nos mandó a pastorear. Los soldados mercenarios no luchan por ideales, a ellos solo les importa a cuántos pueden matar. Se valen de cualquier estrategia, de cualquier método, de cualquier forma de ataque. Para ellos no funcionan las reglas de las convenciones de derechos humanos
o los tratados internacionales. Ellos están haciendo una tarea porque les pagan. Ahora, podemos notar en estos tiempos que nunca o pocas veces se habla de santidad en las iglesias, de arrepentimiento, de conversión, del infierno, del cielo. O sea, dejan a un lado lo más importante, la cruz. Y a propósito, los temas que no son populares, así como estos paramilitares, se ponen el uniforme de quien les contrató. También estos pastores, por así llamarlos, o líderes o miembros, se ponen una bandera. Ellos mutan, cambian constantemente, se adaptan a las modas del momento, hablan de evolucionar, porque nunca les interesaron los fundamentos doctrinales, incluso subestiman a los demás. Su carácter sigue dejando mucho que desear, son intemperantes, airados, iracundos, se autopromocionan, quieren manipular, les conviene siempre estar siendo focos de atención, provocando guerras, hablando en sentido figurado. No levantan el nombre de Cristo Jesús, sino levantan su propio nombre. Son despiadados, crueles, no les importan las almas. Nunca, nunca les verán visitando, rescatando o ofreciéndose cuando hay eventos. Por ejemplo, mañana de los niños que tenemos el evento, mejor dicho, hoy por la tarde que tenemos el evento de los niños, pues es triste de ver cómo no hay quien se ofrezca para servir a Dios. No saben defender territorios, no tienen historia, se inventaron tal vez una y solamente siguen patrones pero repetitivos, pero no por un compromiso que existe en ellos. Ahora, híjole, yo sé que algunos o lo están entendiendo o se están haciendo los que les habla la Virgen, como dicen por ahí, pero si tú eres una oveja, si de verdad quieres pertenecer al redil del Señor, pues tienes que hacerte un autoexamen. En Zacarías 11, 4 al 5 dice, así ha dicho Jehová mi Dios, apacienta las ovejas de la matanza, a las cuales mataban sus compradores y no se tenían por culpables. Y el que las vendía decía, bendito sea Jehová, que he enriquecido, ni sus pastores tenían piedad de ellas. Solo en las películas, por ejemplo, de guerra, no sé si alguno llegó a ver la película de Rambo, son varias, pero ahí encontramos cómo había tantos mercenarios que peleaban por ideales, la mayoría lo hacía por dinero, pero también dentro de la batalla de la fe podemos encontrar quienes se alistan por alcanzar fama, por promocionarse, por llegar a cumplir sus propósitos. Y muchos de ellos son resentidos espirituales. No han podido superar ciertos desprecios, humillaciones. Y como en la película de Rambo, y combaten solamente por intereses monetarios. Pareciera hasta desinteresadamente, que nunca es desinteresado, porque siempre procuran autogratificarse ellos mismos. Solo observemos su nivel de vida, cómo es. Creen que porque Dios los ha bendecido um, monetariamente, pues ellos ya, Dios está aprobando su conducta. Ahora, a lo mejor, vuelvo a repetirles, están entendiendo o están tratando de evadir, pero mientras tú no dejes que la cruz te libere de la ley y del ego, que es lo más mortal en alguien que se dice discípulo de Cristo, tú siempre vas a ser un soldado sin cuartel. Escúchenlo muy bien. En el Evangelio moderno, como lo hemos estudiado, el otro Evangelio, al no recepcionar o no recibir a las personas como miembros de la iglesia o del cuerpo de Cristo y tampoco establecer ciertos requisitos para hacerlo, así como tampoco ejercer la corrección y la disciplina, esto ha producido toda una generación de cristianos peregrinos. ¿Mm? Y esto lo digo en un sentido así, pues peyorativo. La palabra peyorativo es como con sarcasmo, ¿sí? Porque no les gusta obedecer,
Son aquellos cristianos que además se cuentan por miles, que no pertenecen o no quieren pertenecer a ningún ministerio, no quieren darle cuentas a nadie, quieren tener un pastor, pero no se quieren someter a ninguna autoridad espiritual. Son soldados sin cuartel, soldados sin uniforme, como los mercenarios que acabamos de mencionar, sin bandera. No quieren pertenecer a nada, no quieren comprometerse a nada, no tienen identificación. Si les preguntas, oye, tú, ¿a qué iglesia vas? ¿Eres miembro de alguna iglesia? Te van a decir, pues de ninguna, yo pertenezco al reino de Dios, soy oveja del Señor. O sea, pero eso es para evadir que no tienen sujeción a nadie, que nadie les da órdenes, que ellos obedecen a Dios y usan un lenguaje muy espiritualizado para evadir su responsabilidad y para no comprometerse nunca a nada. Son como lo acababa de decir ahorita, independientes, no tienen compañía, tampoco disciplina, porque no le quieren rendir cuentas a nadie. Y para peor, muchos de ellos llevan años en la palabra de Dios, incluso pueden ser predicadores, pueden pertenecer a grupos de alabanza, a ministerios, y sentirse muy maduros, incluso ya tener gente a cargo de ellos, pero todavía no han entendido que nosotros como iglesia, como cuerpo de Cristo, necesitamos entender que nosotros debemos estar bajo una autoridad. Ahora, el modernismo del Evangelio ha promovido muchas posiciones. Si el mundo puede participar de las plataformas o hacer lo que quiera, ¿por qué no puede alguien que pertenezca a la iglesia hacer lo mismo y congregarse donde él quiera, pero sin sujetarse a nadie? ¿Por qué razón no podría predicar o enseñar y sentirse de que ya Dios lo respalda y ya no tener sujeción a nadie? Son peregrinos, son nómadas, se mueven dentro del universo cristiano como cometas errantes, no pertenecen a nadie y hasta los pastores deben tener un pastor. Yo tengo mi pastor, a no ser que seamos ovejas sin pastor, todos debemos pertenecer al cuerpo de Cristo, a una iglesia local. Claro que las ovejas son del Señor, pero tenemos que tener compromiso, debemos ser ministrados, enseñados y corregidos. Todos debemos rendir cuentas y tener una supervisión superior. No podemos ejercer autoridad si no estamos bajo autoridad. Aún el apóstol Pablo, después de convertirse, él se congregaba y se sometía a la iglesia en Jerusalén, en donde él estaba. Y incluso Bernabé, que era su acompañante, testificaba y hablaba de él en Hechos 9, 26 y 27. Y dice que ahí ellos perseveraban. Ahí fue donde él fue apartado para la obra misionera y enviado. Y luego lo volvemos a encontrar rindiendo cuentas, informando acerca de su tarea a sus pastores. Y cuando surgía una controversia doctrinal, él la podía resolver con facilidad. No lo hacía por su propia cuenta, claro, porque él informaba a la iglesia, a sus líderes, sus pastores, en Hechos 15 del 1 al 4. Todo el capítulo 15 de Hechos relata la resolución al respecto y cómo Pablo se sometía a las autoridades. Y es cierto que muchos malos testimonios y escándalos han producido que muchos se vayan de las iglesias, que terminen por no pertenecer a ninguna. Pero aún así debes de congregarte, debes de estar sujeto, debes tener un compromiso, debes servir, como dice la palabra en Lucas 17:10, siervos inútiles somos, porque lo que deberíamos hacer solamente fue lo que hicimos. Debemos orar a Dios para que nos guíe. Tenemos que hacer la labor de evangelista, como dice la palabra. Debemos pertenecer, tener un pastor, someternos a una autoridad espiritual. Pero todos tal parece que buscáramos nuestro propio interés. Si no estamos de acuerdo con algo, pues ya, en lugar de sujetarnos, eh,
causamos separación. Hebreos 10:25 dice, no dejando nuestra congregación, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, más exhortándonos, y tanto más cuando veis que aquel día se acerca. Y en Hebreos 13:17 dice, obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas. Yo ayer les decía a los hermanos en la pequeña reunión al final del servicio que yo quisiera conocer a un pastor. Hoy le decía a mi papá platicando acerca de eso. Bueno, ayer platicando acerca de eso, yo le decía de los devocionales, de las predicaciones y de lo que les dije, que ustedes son privilegiados porque se les envía cerca de 240, 250 devocionales, predicaciones en el año. Yo quisiera conocer a un pastor que hiciera eso. Y no es que me esté elevando ni sintiéndome orgulloso, sino lo que me duele es de que no estemos unidos en algo tan pequeño como buscar un lugar para reunirnos. Debemos dejarnos guiar por el Espíritu Santo. Tú y todos nosotros necesitamos ser liberados de la ley, pero no de la ley a como se refiere el Antiguo Testamento, sino de tu propia ley, de tu ego, de querer hacer solo lo que tú quieres, de lo que tú dices o crees que lo que tú haces, eso es lo perfecto. Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Si tú eliges ser guiado por el Espíritu Santo, pues debes ser sensible a Él y cultivar una relación muy estrecha con Él. Ahora, permíteme sugerirte que miremos dos pasajes de las Escrituras. Primero en Romanos 8:14 dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Aquí el tiempo verbal de son guiados está en presente, un presente continuo. Estas palabras se podrían traducir mejor así. Todos a los que generalmente, regularmente, guía el Espíritu de Dios son hijos de Dios. En griego, la voz para hijos no se refiere a bebés, sino a hijos maduros. Cuando tú naces de nuevo del Espíritu Santo, eres un niño espiritual. Y solo hay una vía para pasar de la infancia espiritual a la madurez. Y es que te dejes guiar por el Espíritu Santo. Ya deja tu temperamento, tu carácter de que si no se hacen las cosas como tú quieres y olvides de que hay alguien que está por encima de ti, que Dios le ha delegado autoridad. Ahora, ¿qué debes hacer para llegar a ser hijo de Dios? ¿Mm? Dejarte guiar por el Consolador, el Espíritu Santo. Sí, sé parte de la palabra todos, se nos indica que no hay ninguna otra manera. Ahora, Gálatas 5:18, el segundo pasaje dice, pero si sois guiados, aquí de nuevo guiados, se refiere a ser guiados con toda regularidad por el Espíritu, ya no estáis bajo la ley. ¿Pero cuál ley? Vuelvo a repetir, no solamente se refiere a la ley del Antiguo Testamento, se refiere a tu ley, de lo que yo pienso, lo que yo quiero, lo que yo siento. ¿Hasta cuándo vas a seguir cargando esa carne podrida, moribunda y no morir, no tomar tu cruz y seguir a Cristo? Acabamos de estudiar que el único camino a la madurez espiritual reside en ser guiados por el Espíritu Santo, pero el Espíritu Santo solamente va a guiar a personas que mueran al yo, que mueran en la cruz. Ahora veamos si Él guía regularmente y así nos va a dar madurez, pues entonces en realidad no vas a estar bajo la ley, porque no vas a querer hacer lo que tú quieras, sino la voluntad del Señor. Tú no puedes mezclar la ley con el Espíritu. Debes tomar una decisión, una que tal vez no te va a gustar, ¿m? Y es a no volver a confiar más ni en ti mismo, ni en un conjunto de reglas. No, es que yo siempre le he hecho así, y normas para hacerte o creerte o aparentar ser justo. Simplemente es confiar que el Espíritu Santo te guíe y te dirija en todo. Y recordar que todo lo que se hace es para la gloria de Dios. Necesitas ser libre
del ego. Sin embargo, luego viene una pregunta. Si dejas de observar las normas, ¿qué sucederá? Bueno, primero déjame decirte algo. El Espíritu Santo nunca te guiará a hacer algo malo o incorrecto. Entonces, ¿puedes confiar en Él? Claro que sí, porque esa es tu seguridad. Permite que Jesús se encargue antes de tratar con la segunda liberación del, del ego. Apenas estoy hablando de la ley, pero de tu propia ley. Debemos insistir en que solo hay dos maneras de obtener justicia: obras y gracia. La una viene de la ley, la otra es fe. La una es guardar reglas, la otra es ser guiados por el Espíritu Santo. Ahora, ¿tú sabías que el judaísmo ortodoxo tiene 613 mandamientos y casi todos sus seguidores van a confesar, no en público, sino en privado, que solo guardan 32? Pero el camino de la justicia de Dios no es la lucha, es ceder, es rendirte, es entregarte. ¿A quién? ¿A quién me entrego? Pues claro que por medio del Espíritu Santo a Jesús que está dentro de mí. Jesús es mi justicia, mi sabiduría, mi santidad, mi redención, como dice Primera de Corintios 1:30. Yo me acuerdo de la historia de una mujer a la que se admiraba grandemente por su santidad. Y un día alguien le preguntó: ¿qué hace usted cuando viene la tentación? Dijo: pues cuando el diablo llama a la puerta, dejo que Jesús responda. Ahora, el éxito no viene por enfrentar a Satanás con tus fuerzas, sino en dejar que sea Jesús el que se encargue de la dificultad. No es luchando, es cediendo. No es mostrar tu inconformidad. No es que yo, no. No es mostrando tu poder, sino la unión del cuerpo. Todos somos miembros del cuerpo de Cristo, donde la cabeza es Él. Debemos recordar las palabras del Señor. Juan 15:5: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Las vides dan racimos de uvas por observar normas. Claro que no. Tú puedes agitar todas las reglas para tratar de producir fruto delante de una vid, pero no, no vas a producir nada. Una rama de vid, claro que va a, a ceder por las uvas, porque la vida de la vid fluye en la rama. Ahora, en esta ilustración de Jesús en Juan 15:5, podemos decir que el tronco de la vid representa a Jesús, la savia que fluye a partir de esa vida, de los pámpanos, de las ramas. Pues lógico que es el Espíritu Santo. Si permitimos que se nos aparte de Jesús, vas a estar en problemas. Déjate guiar ya. Ya deja de pensar en ti. Es que no estoy de acuerdo, es que no me gusta esto, es que no me gusta aquello. No es como tú quieres. Aún el mismo Jesús, cuando estuvo en el huerto del Getsemaní, él dijo: Padre, no sea como yo quiero, sino que se haga tu voluntad. Pero debemos permanecer en Él. ¿Mm? Tienes que morir. Necesitamos morir a nosotros mismos. ¿Mm? El liberarnos del yo, del ego. Dice Gálatas 2:20: con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. ¿Mm? La liberación aquí se puede expresar en 4 cortas palabras: no yo, sino Cristo. Y se nos debe liberar del ego. ¿Qué es el ego? Lo que yo pienso, lo que yo siento, lo que yo quiero. El ego jamás, jamás, escúchalo bien, jamás va a dejar de exigir. ¿Mm? Jamás va a dejar de decir: yo soy importante, mírame, ayúdame, ruega por mí, sáname, necesito apoyo ahora mismo. Es que así no es como yo digo. Uy, uy, uy. Quienes son egocéntricos y tienen problemas se convierten en esclavos de sus problemas y de su propio temperamento. Entre más se enfocan en sí mismos y en sus dificultades,
en sus problemas de carácter, de temperamento, se vuelven más irresponsables, más egocéntricos, más amadores del dinero, más ávaros, se vuelven esclavos del yo, porque los esclaviza mucho más. ¿Cuál es la alternativa? Es Cristo. No yo, sino Cristo. Es una decisión que tú debes tomar. Renunciar y abdicar, dejar tu yo, dejar que Cristo entre y se haga cargo. Pero muchos tratan de seguir al Señor, pero nunca dan ese primer paso. ¿Mm? Por eso necesitamos entender las palabras de Jesús en Mateo 16, 24, cuando Jesús dijo, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Tú no vas a poder seguir a Jesús, sino hasta cuando hayas hecho estas dos cosas, negarte a ti mismo y tomar tu cruz. ¿Qué significa negarte a ti mismo? Esta palabra negarse quiere decir no. Negarte a ti es decir no a tu ego. ¿Mm? Tu ego dice quiero y entonces tú le dices no. El ego dice siento y tú le dices no. Lo que sientas no importa porque solo interesa lo que Dios dice. Tienes que volverte contra tu propio ego y luego debes tomar la cruz. Yo escuché, a ver si te sirve esto, dos buenas definiciones de cruz. Primero, es el punto donde tu voluntad y la voluntad de Dios se cruzan. Segundo, es el lugar donde tú mueres, donde Dios no te va a poner a ti en la cruz. Tú debes tomarla por tu propia y libre voluntad. Cuando nuestro Señor Jesús iba a emprender el camino a la cruz, Él dijo, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Juan 10, 17 al 18. Y esto es cierto. Cuando tú sigues a Jesús, nadie puede tomar tu vida. El predicador no lo puede hacer, ni el pastor, ni yo, nadie, ni tampoco la iglesia. Solamente tú mismo puedes tomar tu cruz y establecer que vas a morir ahí. Cuando Cristo murió, también tú lo hiciste. Por eso Pablo decía, estoy crucificado con Cristo. Ese debe de ser nuestro lema. Ese es el fin de tu ego y del mío. Solo entonces vas a poder seguir a Jesús. Pero lamentablemente, tal parece que nos hemos vuelto más amadores de nosotros mismos, de nuestros ideales, de lo que yo creo, lo que yo pienso, de mi dinero, de nada es tuyo. El día que te mueras, te vas a ir desnudo, sin nada. Jesucristo dijo que hiciéramos tesoros en el cielo, no en la tierra. Pero en realidad lo hemos entendido. Jamás lo vas a entender mientras no mueras al yo. Ahora, en las Escrituras hay un pasaje de suma importancia que nos ilustra de modo muy práctico sobre el cambio que estamos estudiando. Filipenses 2, 5 al 8. Dice, haya pues este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En esa porción de la Biblia, el apóstol Pablo describe la autohumillación de Jesús a través de 7 pasos descendentes que nuestro Señor en forma voluntaria quiso tomar hasta su muerte en la cruz. Escúchalos muy bien. Esta es la parte importante del devocional de hoy. Número 1, nuestro Señor Jesús se humilló voluntariamente. El idioma griego dice que se vació a sí mismo. ¿Mm? Se vació a sí mismo de todo, menos del amor.
Segundo lugar, Cristo tomó la naturaleza de siervo, de esclavo. Hasta pudo haber sido ángel y siervo, pero escogió una etapa más baja. ¿m? Ser un hombre, no un ángel, como dicen los testigos de Jehová. Tercero, Jesús se hizo semejante a los hombres, es decir, además decidió tomar la naturaleza humana. Cuarto, nuestro Salvador se manifestó como hombre, es decir, que cuando aparecía por las calles de Nazaret, nada le distinguía de los que le rodeaban. En quinto lugar, el Señor se humilló a sí mismo, no solamente se hizo hombre, sino también se hizo humilde. No un sacerdote, ni tampoco un líder, solo un carpintero, un carpintero. En sexto lugar, Jesús se hizo obediente hasta la muerte. No se contentó con vivir como hombre, quiso morir como hombre. Séptimo lugar, el Señor y el dador de vida eligió la más terrible y dolorosa y humillante de todas las muertes, la crucifixión, la muerte en la cruz. ¿Mm? Si tú y yo no tenemos ese mismo sentir, jamás, 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 escúchalo bien, vas a tener una vida productiva con el Señor. Es tiempo de que te liberes del yo. Es tiempo de que tú pongas tus ojos en el autor y el consumador, que es nuestro Señor. Ahora, ¿qué sucedió después de esas 7 etapas con Jesús? Que el Padre lo exaltó. Los siguientes versículos, Pablo los dedicó a describir cómo Dios exaltó a su Hijo. Dice en Filipenses 2, 9 al 11, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Notemos aquí el por lo cual al principio. ¿Por qué Dios exaltó a Jesús? Porque se humilló a sí mismo. Jesús dijo, el que se humilla será enaltecido en Mateo 23:12. Ese es el camino que nos garantiza para llegar a la exaltación de Dios, no la tuya. Dios se hizo responsable por las consecuencias. Entre más bajo tú y yo vayamos, más alto vas a terminar. Tu parte del proceso es descender, la parte de Dios es engrandecerte. ¿Y cuáles son esas 7 etapas ascendentes de la exaltación de Jesús? Primero, Dios lo exaltó sobre todas las cosas. Segundo, Dios le dio un nombre que es sobre todo nombre. Tercero, en el nombre de Jesús toda rodilla se dobla. En cuarto lugar, la rodilla de todos los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra se doblará. En quinto lugar, la rodilla de toda la creación se doblará ante Él. En sexto lugar, la rodilla de todos los que están aún en los infiernos debajo de la tierra se va a doblar. Y en séptimo lugar, toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor para la gloria de Dios Padre. Ahora, para ir concluyendo, observa la estructura en este pasaje. Ahora, ¿tú crees que Pablo se sentó en la celda, en la cárcel? Porque cuando escribió esta carta de los filipenses, él estaba preso. Él planeó componerlo así de esa manera. Claro que no. Él recibió la inspiración del Espíritu Santo. ¿Tú crees que estaba cómodo ahí en la celda donde estaba? ¿Mm? Ahora, Cristo era en forma de Dios, dice, pero no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, en Filipenses 2:6. ¿Mm? El evangelista estadounidense Moody, él dijo una vez que cuando él era un predicador joven, él pensaba que Dios guardaba sus dones en un estante o en una bodega, y que los mejores dones estaban en los estantes más altos, y él creía que debería estirarse para alcanzarlos. Pero después, con el paso de los años, él decía, he descubierto que los dones más excelentes
estaban en los lugares más bajos y tuve que arrodillarme para conseguirlos. El que tenga oídos para oír, oiga. La lección para nosotros es esta. El camino a lo alto es hacia abajo. El sendero para vivir es morir. Si quieres ascender, desciende. No yo, sino Cristo. Es una decisión. Dios hizo posible esa decisión, pero tú la debes tomar personalmente. ¿Mm? Por eso debes ver el aspecto práctico del estudio de hoy. Necesitamos entender. Filipenses 2 3 al 4 dice, nada hagan por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando a cada uno de los demás como superiores a ustedes mismos, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por lo de los otros. ¿Mm? Todos los problemas que enfrenta la iglesia, tanto colectiva como individualmente, se deben a nuestra falla para dejar que la cruz haga su obra en nosotros. La mayoría de las dificultades en la iglesia y de modo particular en cada uno de los ministerios, ¿m? Es la ambición, la soberbia, las rivalidades, el querer mostrar que tú eres el más valioso. Y se puede rastrear solamente una causa, rebeldía. La rebeldía es la raíz de muchos o de la gran mayoría de los problemas personales. Sin embargo, hay una raíz de raíces, el orgullo, porque el orgullo permite que una gran cantidad de personas eh, saquen a la luz todas sus dificultades. O sea, como dicen vulgarmente, que enseñen el cobre. Si rastreamos la historia del pecado en la humanidad, no comenzó en la tierra, sino en el cielo. Y el primer pecado fue la soberbia de Satanás, que lo llevó a la rebelión. Todos los soberbios, orgullosos, terminarán como rebeldes. Ese es el producto final del egocentrismo, si no permites que la cruz te libere del ego. ¿Mm? Yo he conocido a muchas personas que procuran escapar de sus problemas. A veces hasta quieren mejor irse, ¿no? Y lo primero que dicen, no, pues yo no, yo me voy, yo esto, no, pues si no, yo ya no, y huyen porque no son maduros. Pero la verdad es simple, donde quiera que vayas, siempre vas a llevar el mayor problema contigo. No es huyendo de los problemas o de las responsabilidades. La única solución es la cruz. Y hay un versículo que lo resume todo, Colosenses 1:27, a quienes Dios quiso dar a conocer las riquezas de la gloria de este ministerio entre los gentiles, que es Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Por eso estamos hablando de los cambios de la cruz en nosotros, no por nosotros. Y hay un tremendo secreto que es al mismo tiempo muy simple. Cristo en ti, Cristo en usted, Cristo en mí. Pero ¿cuándo se hace real en nuestra vida? Cuando experimentamos la liberación de nuestro ego, cuando tú digas, no yo, sino Cristo. Mm. Espero que lo escuchen y que de verdad el Señor los libere. Y quiero decirles esto con mucha responsabilidad para terminar. No habría necesidad de estar pidiendo cooperación para la renta de un local para congregarnos. Lo digo con toda responsabilidad y sin herir sentimientos de nadie, pero si todos ustedes fueran diezmadores, conforme a la palabra lo dice, si todos diezmaran y ofrendaran como debe de ser, no habría necesidad de pedirles nada. Pero es un proceso. Tenemos que aprender a ser fieles en lo poco para que Dios nos dé lo mucho. El que tenga oídos para oír, oiga, porque hay muchos de ustedes que aún separando
su diezmo una vez al mes de lo que reciben, con eso se pagaría la renta. El que tenga oídos para oír, oiga. Padre, en el nombre de Jesús, yo te doy gracias, Señor. Enséñanos a morir al yo, Señor, a morir al ego, a morir a nuestra carne, Señor, porque la cruz es la única, es el único medio que nos puede llevar, Señor, a esa liberación de eso tan horrible que es el ego, a eso tan horrible que es nuestra propia ley, no la ley del Antiguo Testamento, sino nuestra propia ley que inventamos, el que yo pienso, el que yo quiero, el que yo siento, donde nos creemos los reyes absolutos de la verdad, donde queremos imponer nuestro pensamiento, nuestras condiciones, pero no vemos la armonía para con los demás. Decimos que te amamos, pero en realidad no lo demostramos porque amamos otras cosas más que a ti, incluso el mismo dinero, mi propia opinión, mi propio carácter, mi propio temperamento, porque no lo rindo a ti. Pero debemos rendir todo a ti, Señor. Háblanos durante esta semana, Señor, como tú quieras hablarnos, Señor. Que se haga tu voluntad, no la nuestra. Porque aún Jesucristo, Él dijo, yo nada hago por mí mismo, sino lo que el Padre me diga que haga, eso hago. Que nosotros también lo hagamos. Ahora tenemos el poder del Espíritu Santo, pero algo que olvidamos es que el poder del Espíritu Santo no puede venir si primero no hay cruz. Revélanoslo, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.